mayoría de gente acaba endeudándose en ese punto, en el de que necesitas unos 20.000 euros para empezar a trabajar. Hace 10 años se habían comido todas las crisis habidas y por haber, se llevaron la crisis del 2008 y había gente que se sacaba la licencia y estaba 10 años sin entrar en compañía. Al de arriba no le gustó y además de tirar la maleta le metió un puñetazo. Todos allí, ostras, tal, claro, se empiezan a pegar nosotros. Pero todo eso es lo de siempre, dinero, tiempo. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Retahíla, este podcast que hacemos de vez en cuando. Hoy episodio número 21 y estamos aquí con Gabri, es piloto de avión, así que hoy el podcast se prevé que va a ser divertido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, tío? Gracias por invitarme, que nunca había hecho un podcast ni nada por el estilo. Es peculiar hacer un podcast, ¿no? Sí, es distinto. Ya hemos visto toda la producción y todo. La parte previa de empezar y demás. Sí, llevamos aquí un rato. Eso es. Que te dedicas a ser piloto de avión. Esa afición o profesión que mucha gente tiene como mucha curiosidad muchas veces, que llama mucho la atención, que te permite ir de un lado a otro, que se piensa que además es la vida de Mambo y de muchos líos amorosos y disfrute de mucho tipo de cosas. ¿Qué es lo que te ha hecho que seas a día de hoy piloto? ¿Cómo venderías esa imagen que todo el mundo piensa de bueno, ser piloto? Sí, es verdad que es un poco hermético, ¿no? Que siempre pues, ves ahí a alguien con uniforme, entra al avión, dices, ¿dónde se quedará a dormir, ¿no? Yo vengo a París y ¿dónde va, no? Sí. Pero bueno, es una profesión como cualquier otra, es verdad que tiene sus pros, sí viajamos y pues ya te digo, en vuelos largos, por ejemplo, pues obviamente viajas y te quedas donde vas. En vuelos cortos igual haces 2, 3, 4. Bueno. Y nada, y a mí me nace de que era mi afición desde pequeño. O sea, tu presentación, así un poco en bruto, es te haces piloto de avión, eres Gabri, un chaval de ¿cuántos? ¿28 años? Sí, bueno, yo soy de aquí, de Tres Cantos, 26 años y nada, y sabía que quería estudiar esto. Hice la carrera en la Universidad de Salamanca, que son 4 años, que se puede hacer en menos. O sea, ¿hiciste carrera en universidad como tal? Sí, o sea, en mi caso es carrera como tal. La mayoría de gente se saca la licencia y con eso ya se puede volar. Eso es. Y me saqué terminé la carrera en marzo de 2020, que es la mejor época. Cayó el COVID, me hice instructor en una escuela en Canarias, estuve un poquito tiempo allí y luego ya estuve 2 años en Ryanair y ahora ya en Iberia. Ostras, o sea, has tenido... Solo el sol, solo has visto el sol. Paraísos. Pues sí, macho. Joder, qué guay. Pues bueno, no he parado, la verdad, así que súper bien. ¿Por qué lo de hacerlo en una escuela, pues en una universidad, y no irte a la privada? Porque la verdad es que es un sector muy, pues como has dicho tú, muy hermético, bien explicado, que hay variedad de posibilidades y de situaciones. Y también incluso como que se intermezcla un poco con eso de ser azafato y demás. ¿Cuál es el motivo de que lo hicieses en la pública o, bueno, en una universidad como tal? Bueno, no es público del todo, cabe aclarar eso, es mixto. O sea, no existe una universidad pública de piloto en España. Pero bueno, mi decisión de hacerlo en la universidad es porque yo tenía 18 años y sabía que quería hacer esto y me daba igual acabar con 20, que puede ser la formación que la mayoría de la gente elige, que acabar con 22 y tener la carrera y bueno, pues podía expandir por ahí, ¿no? Hacia un máster, hacia cualquier otra cosa. Pero bueno, la otra opción aparte de la mía es irte a una escuela o a varias en función de la modalidad que elijas, ir sacándote las licencias que necesitas. Puedes tardar entre 2, 3, 4 años en hacer eso, normalmente entre 2 y 3. Y con eso tienes pues la licencia, como el que se saca la licencia de llevar un camión, pues lo mismo. Llevas la licencia, no tienes nada más, o sea, ningún estudio a mayores y con eso ya puedes volar. Perfecto. Entonces, siempre se ha considerado que es una profesión que para poder sacártela tienes que tener un capital
bastante amplio, ¿no? Sobre todo Sí. porque las licencias como que cuestan mucho. ¿Eso es cierto cuando escoges esta decisión de hacerla en 4 años? ¿O es simplemente por el motivo de que, bueno, pues lo haces en 2 años y en realidad ahí es si es necesario dar muchas más clases como quien se saca el carnet de conducir o el de camión, ¿no? De precio similar, porque la parte que pagas realmente es el vuelo. O sea, Vale. lo caro es el vuelo. Una avioneta te puede costar como mínimo unos 150 euros la hora y de ahí para arriba. Entonces, ¿Cómo lo financiaste en ese sentido? en mi caso me ayudaron mis padres. Vale. Sí, sí, no. O Yo sea, no ¿eres rico? ojalá. Ya no. Antes lo era. ¿Te imaginas? No, pero es cierto que supongo que lo tuviste que financiar en ese sentido también, incluso trabajando de instructor, como bien comentas, ¿no? Para poder... Sí, bueno, en mi caso, o sea, me dejaron la pasta y Vale. me saqué los estudios y a partir de ahí, todo para mí. Vale. Pero sí, vamos, o sea, yo te diría que en el sector más de la mitad de la gente ha tenido que financiar una parte. Sobre todo la parte posterior a la escuela suele ser la más susceptible de financiación, porque tú para empezar a trabajar necesitas el curso del avión, que se llama la habilitación de tipo, y ronda los 20.000 euros. Entonces mucha gente o no cuenta con ese gasto o simplemente es que no tiene ese dinero cuando termina, que como dices tú, pues puedes haber necesitado más clases de vuelo, más haber tenido que alargar tu estancia en algún sitio, porque esto es algo que un día hace malo, un día no vuelas y ese día se te retrasa. Entonces, pues la mayoría de gente acaba endeudándose en ese punto, en el de que necesitas unos 20.000 euros para empezar a trabajar. O sea, ya, esto es una vez que ya te han seleccionado una compañía, tienes que desembolsar esto para habilitarte en el avión que vuela esa compañía. Porque la compañía sí proporciona formación, pero no orientada en el tema del avión, ¿no? Sí, o al menos esa es la sensación que siempre he tenido, ¿no? Como que las compañías sí que permiten o dan esa posibilidad en el tema de formación. Corrígeme. Sí, hay dos formaciones, digamos, antes de entrar a trabajar a la compañía. Una es la específica del avión, Vale. que te va a valer para ese avión, vuele la compañía que lo vuele, ¿no? Pues si tú estás habilitado en el Boeing 737, lo puedes volar en Air Europa o en Ryanair y esa licencia vale para los dos. Pero luego hay una formación específica de la compañía, es decir, tú primero conoces el avión y sus procedimientos y luego hay digamos un 5% más que es cómo lo vuela esa compañía y qué procedimientos tiene esa compañía. Eso te lo tiene que dar siempre la compañía. La parte de la formación del avión, en función de la compañía, puede dártelo o la propia compañía o irte a un ente externo y sacarte esa licencia por tu libre. O sea, depende. O sea, es una movida completamente, ¿no? Todo, sí, o sea, cada todo uno... depende de la potra que tengas y de las posibilidades que estén a tu alcance en ese sentido. Sí, la potra es importante. La potra es importante, pero en todo. Vale. Con el tema de ser instructor y demás, comenta cómo es esa experiencia. ¿Viene a raíz de que tienes que tener una experiencia en particular o en el momento en el que ya te sacas el cursillo ya eres capaz? Bueno, es que además se llama como cursillo, como si fuese algo nimio, chiquitito, pero en realidad, claro, es que han sido 4 años dedicados a ellos. Bueno, o sea, yo como instructor he sido instructor muy poco tiempo, ¿vale? Porque no había trabajo en las compañías aéreas en el COVID. Pero sí, es un curso, tú lo haces después de la carrera y te permite dar instrucción la más básica, que es la de la avioneta. Luego ya si quieres dar una instrucción más avanzada, tienes unos requisitos más... Claro, o sea, tú quieres dar instrucción instrumental, por ejemplo, que es que tú te puedas meter en nubes o volar solo con referencia a los instrumentos sin mirar fuera, pues esa instrucción ya requiere de unos requisitos previos mayores y de otro curso de la instrucción de ese tipo. O si quieres instruir en un avión de compañía, por ejemplo, que hay 2 licencias que te lo permiten, pues ya tienes unos requisitos para acceder a esa licencia y luego sacarte la licencia de instructor en eso en particular. O sea, no es una licencia por ejemplo, de profesor genérico que tú puedes... puedes hacer cualquier cosa. No, lo pregunto también por ir enfocando poco a poco cómo la gente va metiendo la nariz en este sector, ¿no? Porque es cierto que lo hablábamos justo antes de empezar, todo el mundo empieza con el Flight Simulator. Yo creo que a día de hoy los simuladores están como muy a la orden del día para las personas que quieren incentivar o tender a ese tipo de sectores. Que eso no significa que
100% vayas a terminar en ese sector, pero te da, digamos, la forma de practicar y de ir evolucionando. Incluso a día de hoy yo conozco muchas compañías y muchas empresas del sector que se dedican a generar simuladores para que los propios pilotos puedan practicar, entrenar y no tener simplemente que hacer horas de vuelo como tal. ¿Cuál es el camino que seguiste tú en este sentido? ¿Tienes esas horas de simulador? A partir de ahí, igual que un instructor se supone que te da una serie de un número de clases orientadas en un tema en específico, en tu caso, sucedió de ese modo cuando eras alumno. ¿Pasó de que tú tomaste primero una serie de clases en particular o entraste al montante grande, en plan a lo grande, ahí en medio, con todo? Bueno, en mi caso particular, yo llevaba jugando al Flight Simulator un montón de años. Cuando ya entré a la escuela de pilotos, el Flight Simulator es un juego, al fin y al cabo, entonces tiene las cosas buenas y malas. Se intenta asemejar todo lo que puede a volar un avión de verdad, y sí es cierto que hay mucha información disponible ahora, aeronáutica, entonces tú puedes coger muy buen nivel a raíz de un simulador. Dicho esto, tú necesitas esa parte regulatoria, o sea, de jugar al simulador en tu casa a coger el avión de verdad, está la ley, digamos. Entonces ahí ya, cuando tú quieres acceder a esto, que es la parte más hermética, porque como tú bien dices, cuesta una pasta. Entonces, cuando tú ya consigues acceder a esto, te das cuenta de que todo esto es una formación súper reglada que tiene X lecciones y sea tu pasado el que sea, las vas a tener que pasar. Entonces, muchas de ellas, como fue en mi caso al principio, pues se te hacen muy sencillas cuando te explican el altímetro, la velocidad, algunos sistemas básicos del avión, pues ahí tú pasas muy bien. Todo eso se va acomplejando a medida que avanzan las lecciones, ¿no? Pero son unas lecciones prácticamente herméticas, son muy regladas, tienen que darse y se documenta que se han dado, que se han reglado, con fecha, con nombre del instructor, con licencia del instructor, o sea, todo para que tú, cuando hayas completado todas esas lecciones, tanto teóricas como de vuelo, se le presentan al ente regulador. En el caso de España es AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y ellos te habilitan para que tú te presentes al examen, tanto al teórico como al práctico. El teórico son, según la licencia que te saques, la comercial, por ejemplo, son 14 asignaturas, pues te examinas de las 14, cuando has acreditado los requisitos y haber dado las horas de teóricas correspondientes, y la práctica lo mismo, pasas por las lecciones y cuando has acreditado que ya has hecho todas esas lecciones, te presentas al examen con un examinador. Es como una escuela normal en ese sentido, ¿no? O sea, tú vas haciendo exámenes, como lo mismo que hacías en el instituto, y eso ya va contando para el organismo regulador en ese sentido, ¿no? No es que tengas que presentarte como una oposición en una fecha, un momento en concreto, en un examen, para poder tener la licencia en ese sentido. Depende. O sea, sí hay escuelas que te hacen exámenes internos, pero todo depende del programa que tú hagas. O sea, hasta donde yo sé, tienes que hacer un examen interno, al menos, que suele ser de toda la asignatura, pero luego, pues, por ejemplo, en mi escuela era universitario también, había créditos, entonces había exámenes parciales, finales, todo. Y eso convalidaba como lo otro. Eso sí, una vez que ya has hecho todo lo interno, te toca ir a ESA, que puedes hacerlo aquí en Madrid o en un montón de centros, porque no solo hace falta usar la autoridad española, puedes examinarte cualquier autoridad europea, entonces las hay que permiten exámenes online o... Entonces, si tú volases, por ejemplo, en una compañía americana, ¿tendrías que sacarte ahora mismo acreditación en Estados Unidos, por ejemplo, o algo por el estilo? Efectivamente, tendría que sacarme la licencia americana. Puedo convertir la europea a la americana, pero todo eso es lo de siempre: dinero, tiempo y aparte de luego para trabajar en Estados Unidos, ¿no? La green card y todos estos asuntos ya más allá. Sí. A ver, esto lo hablaremos un poco más adelante en el podcast, pero todo el mundo siempre piensa en Emirates, que a día de hoy es una de las compañías como más valoradas en ese sentido a la hora de volar. También Qatar Airlines tiene muy buena valoración, ya no solo por el mundo de pilotos, sino azafatas, por el tema de los sueldos que tienen, etc. Y esos países en particular también te tocaría lo mismo, ¿no? Al ser un país que está fuera de una entidad reguladora europea, tendrías que realizar
una conversión en particular para poder aplicar a este tipo de compañías, ¿no? Efectivamente, sí. Es verdad que es más sencillo ir de Europa para allá que para Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Normalmente tú con los propios cursos de la compañía ya vas haciendo los chequeos necesarios para ya tener la licencia de allí. Te dan el papel de allí y ya está. Vale, perfecto. En el caso del Golfo. Sí. Con el tema de cuando tú piensas en la formación, tú piensas que tienes que realizar prácticas, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando piensas también que lo has hecho en una escuela, que no es una escuela privada, sin más, es una público-privada, quizás el número de alumnos que sois no sois muy grande, no será una clase de 200 como he tenido yo en la universidad, pero sí seguramente seréis, yo qué sé, 10, 20 en ese sentido. ¿Cómo se hacen las prácticas? ¿Hacen 1 a 1 o esto es como cuando haces el examen de coche que vais 3 en el coche y vais rotando y cada uno va aprendiendo los errores que comete el otro? Pues hay de todo eso, todas las combinaciones. Vale. O sea, en mi clase éramos 40, pero esto depende de la escuela, de en qué fase de la formación estés, etc. Normalmente, por lo general, las clases de vuelo, que eran nuestras prácticas, pueden ser con instructor o solo. Tú solo. Nunca 2 alumnos. Y, pues, por ejemplo, en mi escuela todos los aviones tenían más de 2 plazas. Entonces, sí que lo habitual era que en las clases con instructor fuéramos 3. El que va volando, el instructor y lo que llamamos el paquete, que es el que va mirando. Y lo que hacíamos era aterrizar a la hora y media de vuelo más o menos y no íbamos ni al parking. Volvíamos a la cabecera de la pista, nos cambiábamos de asiento, el de detrás por el de delante, y volvíamos a hacer la misma lección. Y así pues aprovechabas tanto el briefing, que era la parte anterior al vuelo, como el debriefing conjunto. Entonces pues ahorras ahí algo de tiempo. Otras escuelas que los aviones son biplaza, pues es 1 a 1. Y los vuelos solo, pues tú claro, solo. Eso conlleva que tienes mucho más coste, ¿no? A la hora también de impartir la clase, porque además eso es necesario, que tengas esa práctica. Si no la efectúas tú como tal, pues te quedas descolgado y además, claro, como son individuales, pues requieren mucho más tiempo, ¿no? Entonces, es como el término intermedio de decir cómo se gestiona todo eso, porque la práctica no es como prácticas de camión que a lo mejor sí pueden ir, pues eso, 3, 4 tíos dentro del camión y van haciendo rotaciones, ¿no? Aquí en medio, pues es un poquito más disminuido, porque además vas con una Cessna, supongo, no tienes la posibilidad de que llevar mucha carga, o sea, no te puedes montar 3 o 4 tíos ahí como si nada, y la dinámica de las lecciones, ¿no? También en ese aspecto. Claro, o sea, las clases al final son 1 a 1. Aunque haya alguien detrás, el detrás como mucho va a aportar una pregunta, va a aprender de los errores del tío de delante. Pero ya está. Pero ya está. O sea, y más que por la carga, es simplemente porque al final la clase es 1 a 1 y es un avión. Tú si... Una lección va a durar 1 hora y media, más o menos, ¿vale? O sea, de ahí para abajo no te da tiempo a nada, porque al final tienes que salir del aeropuerto, alejártelo bastante, empezar a hacer maniobras, etc. Y luego entre maniobra y maniobra, pues normalmente si pierdes altura, pues toca subir otra vez, todo. Entonces, claro, 1 hora y media con un alumno, 1 hora y media con otro, el instructor ya se ha pegado 3 horas. Sí. Ya se quiere pegar un tiro, ya quiere bajar, ¿sabes? Ahí con el molinillo y sonando tal. Entonces, eso es el limitante, más bien. Y de hecho hay una regulación, como la de los camioneros, de hecho, que nos obliga a en función de las horas y de qué trabajo hagamos, tenemos un máximo. En el caso de estar, por ejemplo, haciendo maniobras, era máximo 3 horas y luego tenías que descansar 1 hora, sí o sí. Entonces no da para mucho. Y esa hora, al fin y al cabo, el instructor la necesita para descansar. Porque aunque se aproveche para hacer papeles, para hacer un debriefing, etcétera, tú no puedes casi encadenar uno tras otro con 1 hora de parada. Pues además también dependes del tiempo, como bien has dicho, entonces en función de, pues hay unas situaciones u otras, ¿no? De decir, joder, es que no he podido dar la clase porque me está haciendo mal tiempo y no podemos probar lo que queríamos probar en esta clase en particular. ¿Has llegado a tener clases con malas condiciones meteorológicas? Sí, ayer. ayer mismo fui con un compañero del aeroclub. Y íbamos a ir a un aeródromo que está aquí en Guadalajara, Robledo Hernando, y hacía un viento que te morías y es una pista muy estrecha y dijimos, no, deja. Hoy hacemos otra cosa. Vuélvete que nos la no pegamos. volvimos porque el viento al final lo que es crítico es para aterrizar y despegar sobre todo, pero no estaba la cosa para estar haciendo muchos aterrizajes de por medio en una pista distinta, etc. Sí, vale. En ese sentido, España
hay mucha posibilidad, ¿no? O sea, se puede practicar mucho, por lo que tengo entendido. Hay muchas pistas, puedes hacer muchas rutas en ese aspecto. No es como en otros países que a lo mejor tienen 3 o 4 pistas en particular, ¿no? Sí, España, la verdad que está súper bien. Más que por las pistas, porque hace bueno siempre. Tenemos aquí en Madrid, tenemos igual noviembre, octubre, que entran las nieblas por la mañana y no se puede hacer nada, Vale. pero el resto del año hace bueno. Y un sitio, por ejemplo, como Canarias, hace bueno siempre. Sí. Entonces, tenemos esa ventaja. De pistas y tal, pues bueno, hay unas cuantas, pero aeródromos como tal, hay igual uno en cada provincia bueno y luego hay alguno más que igual son de particulares o de alguna asociación. Lo que aquí en España está un poco limitados por espacio aéreo. O sea, el espacio aéreo español está muy saturado y las regulaciones en España son bastante conservadoras respecto a las avionetas. Es decir, esto se llama aviación general, las avionetas, ¿vale? Tú, por ejemplo, quieres salir aquí de Barajas a ir a Castellón, Vale. por ejemplo, que es un típico viaje de avioneta que se hace, y tienes que rodear Madrid por el sur y alejarte bastante para separarte del tráfico comercial. Mientras que en otro país, que igual es un poquito más liberal en ese aspecto, como puede ser Estados Unidos, hay controladores con la capacidad, y el espacio aéreo se lo permite también, de cruzar tal vez por encima de un aeropuerto internacional. Y ellos pues simplemente les dan unos vectores que se llaman, es decir, les dan unos rumbos, los cruzan a la altura que necesiten y ya está. En España eso no se hace. Directamente se dice, mira, tú aquí no puedes volar y ya está. Se evita. Claro. Entonces, pues para ir a Castellón... no trabajan mucho, ¿no? Bueno, trabajan en el marco que tienen. Sí, pero... O sea, al final esto es una decisión conjunta de decir, mira, yo voy a llevar esto hacia adelante y voy a permitir que estos tráficos pasen por aquí y tal. Eso lleva un curro de... Hay que diseñar los procedimientos, hay que tener los radares actualizados, hay que tener un backup, etcétera. Ahora, a día de hoy, España en eso, pues no, Vale. no está al punto que puede estar Estados Unidos, por ejemplo. Pero ya te digo, el resultado de esto es que tú quieres ir a Castellón desde Madrid Cuatro Vientos y tienes que alejarte al oeste hasta Navalcarnero, bajar hasta Toledo y luego ya puedes ir a Castellón. Te suma media hora de vuelo casi, Sí. con los costes que eso conlleva. Sí, o sea, es que tienes que jugar al tangram ahí en medio casi. Claro, tienes que ir esquivando. O sea, Montando tienes líneas. una altura máxima, tienes una distancia lateral y pues te vas por donde puedes. Vale. Te sacas la licencia, entras en compañía. En tu caso, empezaste en Ryanair, como has comentado. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido en Ryanair y ahora mismo en Iberia? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido con el tema de las compañías? ¿Tratan bien? ¿No? ¿Es difícil entrar? ¿Es fácil? ¿Cuál es la dinámica que tienen las compañías para poder admitir a personas en ese sentido? ¿Qué requisitos tienes la sensación de que has tenido que cumplir para poder acceder a ello? Pues la dinámica para, por ejemplo, el seleccionamiento de pilotos en una compañía es totalmente de mercado. Es decir, si el mercado está bien de pilotos, o sea, hay mucha demanda de pilotos y pues lógicamente es más fácil entrar porque hay mucha más oferta de puestos de trabajo, etcétera. Llegado hasta el punto de que la gente hoy en día sale de la escuela y casi puede elegir a dónde va a echar primero, dónde va a echar después y tal. Eso hace 10 años era impensable. Hace 10 años se habían comido todas las crisis habidas y por haber, se llevaron la crisis del 2008 y había gente que se sacaba la licencia y estaba 10 años sin entrar en compañía. Joder. Se hacían instructores, llevaban carteles, trabajaban de otras cosas y mantenían la licencia ahí por si acaso. Luego entraban igual a una compañía de, pues por ejemplo, cuando se empezaron a fundar las low cost en España, aparte de Ryanair y EasyJet, que han estado casi siempre operando, Sí. pues cuando empezó a aparecer Clicker, Vueling, etcétera, pues al principio estas compañías pues tenían unas condiciones no idílicas. Ya. Pero claro, todo el mundo quería volar. A medida que todo esto se ha ido expandiendo y ahora mismo hay una demanda brutal de pilotos, pues obviamente nos podemos permitir, ¿no?, que las compañías compitan un poco más por nosotros, al contrario. Dicho esto, en todas hay que pasar una selección. Vale. O sea, en todas las compañías vas a pasar por un proceso de teoría, de simulador, de entrevista personal, etcétera, antes de acceder. Vale. En Ryanair, no sé si es lo que me has preguntado antes. Sí, ambos. Si tienen unos criterios estrictos en ese sentido, si no, ¿qué necesitas incluso para poder acceder pues, a compañías algo más premium como puede ser Iberia a día de hoy?
¿cuál es el bagaje que has tenido que recorrer o cuál es la sensación que tienes tú de cómo funciona el mercado a día de hoy en ese aspecto? Pues un poco como puede funcionar cualquier mercado así un poco cualificado. Hay compañías que son más de paso, que hay gente que decide hacer carrera ahí porque pues, se le ofrecen unas opciones, y luego hay compañías pues, que son más de... pues que la gente suele quedarse ahí porque pues, ve un futuro, lo que sea, ¿no? Ya no solo por las condiciones que puedas tener inmediatamente, sino ya viéndote a 20 o 30 años. En el caso de las low cost, muchas son de paso. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues Ryanair, EasyJet, Vueling, Eurowings, todo lo que se te ocurra, ¿no? Incluso algunas charteras que son menos conocidas porque la gente no vuela tanto, pues puede ser Albastar, Wamos, Iberojet. Son un montón de compañías que uno entra porque pues, son gente que necesita gente para operar sus aviones, tienen unas condiciones de trabajo normalmente muy buenas, pero conllevan cierta inestabilidad inherente a esta profesión. Por ejemplo, en el caso de Ryanair, ellos tienen en Europa, no sé si 40 bases ahora mismo. Pues puedes vivir en cualquiera de esas 40. Cuando entras desde cero no vas a pedir, o sea, vas a quedarte con lo que te den. En mi caso fue Dublín, por ejemplo. Otra persona, un compañero mío, le tocó Cracovia. Pues claro, te vas donde te manden y te lo pasas pues todo lo bien que puedas donde vayas, ¿no? Pero no es como si tú eligieras dónde te quieres quedar. Sí. En el caso de Iberia, no. En el caso de Iberia es Madrid, y una pequeña parte de nosotros Barcelona, pero por elección propia. Entonces yo, por ejemplo, sé que de aquí no me van a mover. Te ofrecen unas cosas a veces que no tanto son dinero, sino que son cierta estabilidad. En ese sentido. Y efectivamente. Entonces las compañías de paso todas pues tienen en común que suelen pagar bien, tienen programas formativos. ¿A qué me refiero? Que se asume que el piloto puede venir sin formación y pasan por unos procesos formativos bastante extensos. Pero digo yo que tiene que ser complejo que tengas la posibilidad de que tú accedas directamente a esta gran compañía de primeras y que además tengas esa situación en la que no tienes formación y te la dan completamente dentro de la compañía. O sea, entiendo que es más algo que ellos tienen ya estipulado y lo dan porque sí, porque es la compañía como tal, pero si tú fueses un novel, es muy difícil que te cojan para poder acceder a este tipo de compañías. ¿O no es así? Sí, no. Pasas la misma selección que un piloto con experiencia. Por ejemplo, en el caso de Iberia, ¿vale? Que es la que yo conozco bien. Tú pasas la misma selección que un piloto que venga con experiencia, se te va a exigir acorde a tu experiencia. Sí. Y claro, en verdad tiene sentido la orientación que le hace la compañía. Esta persona va a estar aquí igual 30 años. Entonces... O sea, se busca eso. Tarde o temprano esta persona va a volar bien. No necesito que esta persona venga con una alta experiencia para tener un tío, los próximos 3 años, un tío que sí que va a volar mejor igual que uno que viene en Novel, porque el Novel, tarde o temprano, va a coger esa experiencia. Si es verdad que pasan por programas distintos dentro de la empresa. Pues, por ejemplo, yo mi formación, cuando ya entré en Iberia, venía con 2 años de Ryanair, mi formación en el avión per se duró 2 semanas. Un compi que viene en Novel le dura 3-4 meses. Y se le exige de otra manera. Sí, es diferente. Y otras cosas, claro. Vale. Una pregunta muy típica es la elección del tema comercial a simplemente llevar o pasajeros o mercancía. ¿Por qué terminar en una aerolínea que es comercial en ese sentido? ¿Por qué llevar a pasajeros? ¿Tiene una particularidad en especial que te gusta? ¿Es simplemente porque el mercado es así? He conocido a muchos pilotos también que evitaban todo lo que podía ser el aspecto comercial y tendían a... No, yo mercancías, porque además tengo capacidad de ganar mucho más dinero, más libertad en el tema de movimiento, de fechas, etc. Pues como dices, tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son esas? En mi caso yo siempre vuelo a pasajeros, más que por elección, porque me ha venido así y me ha gustado siempre. No he sentido la obligación de moverme. Vale. Pero, por ejemplo, los pasajeros, pues la cosa buena es que vuelas de día, que la gente esto no lo sabe, pero la carga vuela de noche y un tío que vuela carga tiene que tener el sueño ahí bien preparado porque es duro. Bueno, si te levantas a las 6 de la mañana para ir a destino también, o a las 4, también te estás comiendo noche, ¿no? Sí, pero bueno, ya ves el amanecer, ¿sabes lo que te digo? El otro tío se está yendo a la cama a las 6 de la mañana y viendo... Es distinto. Entonces tienes la ventaja de que vuelas con pasajeros, vuelas de día, vuelas desde ciudades pobladas. Por ejemplo, el hub más grande de carga es Leipzig, en Alemania. Vale. Nadie vive allí.
Pero allí está. Y allí está la carga más grande y es el aeropuerto más congestionado de Europa de noche. Vale. Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? Lo malo de pasajeros, se emborrachan, se ponen malos, que si quiero llevar al perro, que si no quiero llevar al perro, llevan sillas de ruedas, tienen un trabajo de gestión importante, porque son personas. Eso es. Y pues es una diferencia importante. Hay que tratar de forma distinta con ello, ¿no? Por supuesto. Y llevas más tripulación con pasajeros. Con la carga no llevas auxiliares. Con los pasajeros sí. Vale. Ahora después tocamos el tema auxiliar, pero me quería también centrar un poco, ya no solo en eso, sino la siguiente pregunta es larga distancia, corta distancia. Porque esa es otra también muy típica, ¿no? La de hay compañías que sí me llaman la atención porque gano mucho más, pero también es cierto que tengo que hacer muchos más viajes a destinos transoceánicos. En cambio, en otros es simplemente pequeña distancia. ¿Cuál es para ti la ventaja que hay entre uno y otro? ¿Cuál es lo que te gusta más a ti? ¿Y crees que en esa decisión cuando tomas en comercial pues puedes tender también cuando empiezas en este mundillo? Pues es buena pregunta esa, porque hay preferencias de todos los tipos. Sí. La corta distancia vuelas más, en el sentido que vuelas tú más el avión, pero también haces más vuelos. En un día, una jornada de corto son 2, 3, 4 vuelos. Una jornada de largo es un vuelo. En corto te puedes permitir volar más días al mes porque tienes menos trastoque horario. Vale. Y porque, como los vuelos son más cortos, tú tienes unos máximos de horas legales o de convenio según la compañía. En corto tienes que hacer más vuelos para llegar al tope. En largo un vuelo son 10, 12 horas. O sea que a la que hagas 8 o 9 vuelos ya te has topado, ¿no? Entonces hay preferencias. El de corto, los argumentos a favor del corto suelen ser: es más divertido porque vuelas más, no estás mirando ahí al océano 12 horas, duermes más en casa, sobre todo en compañías. En Ryanair, por ejemplo, no duermes fuera de casa, siempre vas, es ida y vuelta, siempre. Entonces es una ventaja. ¿Iberia supongo que también te está tocando eso o no? En Iberia 50-50. Puedes pedir la preferencia, pero no tienes garantizado dormir en casa. O sea, te puede tocar dormir en Barcelona, en Milán, etcétera, ¿no? Luego los destinos de corto pues molan mucho. Europa mola un montón. Pues en cualquier sitio puedes salir de noche, puedes comer bien. No de fiesta, de solo, digo, que salir por seguridad, ¿sabes? Sí, no. Y luego está el largo, que es el otro asunto. El largo, los aviones son más grandes en todos los sentidos. O sea, los sistemas son más complejos, más pasajeros, etc. Los vuelos son todos pues, de 8 horas para arriba. O sea, de 9 horas para abajo vamos 2 pilotos. De 9 horas para arriba, por norma general, luego cada compañía variará un poco, ¿no? Pero de 9 horas para arriba ya vamos 3. Sí. Y a partir de las 12, 13 ya vamos 4. Entonces ya duermes en el avión. O sea, ya hay gente que lo considerará ventaja. Yo sí. En el avión ya te vas a dormir un tercio del vuelo o lo que haga falta. Sí, o sea, el trabajo en sí es más aburrido en el sentido que no es tan dinámico como en corto, pero las decisiones son mucho más trascendentes porque tú te puedes alejar hasta 2 horas, 3 horas de un aeródromo alternativo y, claro, tú cuando estás en el océano y tu alternativo, por ejemplo, es Terceira en Azores, tienes que tener muy claro que durante tu cruce la meteo va a estar bien, porque va a haber un tramo de 2-3 horas de vuelo que tu único desvío es ese. Y estás pendiente porque es tu desvío de si alguien se te pone malo, si tienes algún problema, lo que sea. Entonces las decisiones ya no son bueno, mira, hemos tenido un problema en el avión, nos bajamos por ejemplo, en Europa, miras qué aeropuerto tienes debajo y te bajas y ya está. Sí. O simplificándolo, ¿no? Sí, no, a ver, pero más o menos. Pero que es más sencillo en ese sentido. Es mucho más sencillo, hay siempre un sitio donde bajarte. En el Atlántico tú tomas la decisión y dentro de 2 horas ya veremos qué tal te ha salido. Yeah. Entonces, hay cierto que todo esto se combina con que vas más cansado, tarde o temprano se va a hacer de noche en el avión, son una serie de cosas. A mí me gusta más. O sea, yo estoy volando ahora el largo porque me parecía la progresión natural. Y, a lo que tender. Claro, yo ya he volado por toda Europa, me lo he pasado muy bien. Ahora estoy en largo, que veo, pues, ahora estoy viendo destinos en América. Al este tenemos solo uno, que es Doha, que también mola un montón. Sí, sí, o sea... Entonces, claro, una persona entre una cosa y otra, pues es que depende. Son destinos diferentes y encima dinámicas distintas. Claro. Lo siguiente a preguntar es
la crew, porque con quién vuelas hace mucho. Sí. Y también la parte de decir cuáles son los rollos que existen ahí entre medias. Siempre ha existido como esa leyenda urbana de que pilotos acaban con azafatas, toda esa dinámica de muchas horas de vuelo, que los pilotos también se lo pasan muy bien en todos los destinos que visitan. Además tenéis como mucho caché a la hora también de ligar y demás. Conocéis distintos sitios. A mí no me ha servido nunca. Tenéis la capacidad de moveros, ¿no? Entonces es como algo exótico, por así decirlo. ¿Cómo es trabajar con otros compañeros en ese sentido, en el largo, más que en el corto? Porque en el corto es un poco más trajín rápido y el avión en menos de 2 horas se te ha desalojado otra vez. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuáles son tus experiencias y cuál es la dinámica que surge ahí en medio? A ver, sí es verdad que hay gente que pues, sale más o se relaciona más con tripulación, etc. Yo, la verdad que la experiencia que yo tengo es que hay para todos los gustos. O sea, si tú quieres volar con tus amigos, con gente de tu entorno, pues, otro copiloto o con un comandante que te caiga bien, o incluso ahora ya se permite incluso con algún auxiliar, pues perfecto. Vais al destino, os lo paséis fenomenal. El que está libre liga allí o liga donde sea, o sea, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que es exactamente la vida que llevarías en casa trasladada al trabajo. La mayoría de gente, por ejemplo, como te he dicho, Iberia, la gente se queda muy a largo plazo. Entonces yo lo que he visto es que la gente va a su bola. O sea, tú vas a trabajar, tienes tu vida en tu casa, en el avión nos llevamos todos fenomenal, además que el ambiente suele ser buenísimo. Nos cuidamos todos. Si muchas veces cuando alguien se trae un familiar a alguna línea, pues vamos a Río con un día libre allí, pues me llevo a mi hijo. Pues se le trata como familia, pero no, o sea, no va mucho más allá de eso, de lo laboral. El que se lo quiere pasar bien, pues seguro que puede, o sea, seguro. ¿De eso no conoces ninguna anécdota en particular o...? La verdad que no, pero porque no estoy muy cotilla, ¿eh? Si quisiera me enteraba. Pero vamos, un amigo mío, uno de mis mejores amigos, su novia, él, cuando estaba en Ryanair, conocía a su novia que era azafata. Sí. Y pues es que al final es que es muy normal. Tienes muchas cosas en común de las que hablar. Si encima estáis en la misma empresa, pues los mismos problemas, o las mismas cosas buenas, podéis viajar. Justo. Entonces... sí es verdad que hay mucha gente que el que entra soltero en compañía es muy habitual que termine con un auxiliar o con otro piloto porque es que lleváis el mismo estilo de vida. Vale. Pero hay de todo. Y demás. Siguiendo con esa línea, siempre se piensa también un poco en Emirates, ¿no? Porque además Emirates tiene centrada la base en Dubái, con lo cual las dinámicas que eso conllevan es un país que tiene riqueza. Es un país de lujo, es una compañía además que paga bastante bien. Eso sí, requiere que tú te muevas a su headquarters en particular, que es Dubái, pero claro, al final todos estáis alojados en el mismo sitio y demás. ¿Cuál es tu experiencia de conocimiento que ves en ese tipo de compañías? ¿Crees que son un objetivo que debería de cualquier piloto tender a realizar, o a lo mejor es mucho más cómodo lo que comentabas, ¿no? A lo mejor estar en una compañía como Iberia, que es algo más clásico, más típico, que te mueves por Europa y que a lo mejor, bueno, pues los destinos que tienes son a Sudamérica porque es lo que tienen más afluencia. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Por variedad de cosas y de destinos. Bueno, las compañías, entiendo que me está fundando por las árabes, ¿no? Qatar Airways, Emirates, Etihad, estas que viajan a todo el mundo. Ahora son las más valoradas en cuanto a tema, ya no solo comodidades, sino económicamente. Sí. Incluso dentro del propio sector, todo el mundo que conoces, tanto tripulación como pilotos, tienden a normalmente querer tender a ese público. Así como hablábamos de lo comercial y de la carga, como que no todo el mundo piensa de ese modo, pero hace años se valoraba por el tema económico. En este caso, con estas nuevas compañías que vienen con tanta pasta y estos países que vienen a tope, ¿cómo se valora? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué es lo que opinas tú en ese sentido? Pues bueno, estas compañías yo creo que son el resultado de la transformación de estos países. Están en una posición geopolítica buenísima, que es Europa, Asia, en el centro. Sí. Que por cierto, España también está en una muy buena.
porque todo lo que quieras ir al oeste no te vas a ir a Doha para ir para allá. Sí. España está en un sitio brillante, lo que pasa es que poco a poco. ¿No? Pero estas compañías tienen la ventaja del combustible. Obviamente los gastos de combustible no son los mismos. Y tienen la ventaja de que no tienen impuestos a la renta. Entonces, claro, ¿pagan muy bien? Bueno, pagan bien. No muy... O sea, no es estratosférico. Pero claro, sin impuestos se convierte en estratosférico, ¿no? Entonces tiene esas ventajas. Normalmente te ofrecen vivir o en un alojamiento de la compañía o te dan un housing allowance, que lo llaman ellos, para tú irte donde quieras. Vale. Entonces realmente lo que te están ofreciendo es mucho dinero por irte a Dubái, que te puede gustar más o menos el verano a 50 grados, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero normal. Hay gustos. Sí. Y entonces te ofrecen un montón de dinero por irte allí, pasar por la rigidez que tienen ellos, porque tienes que pasar, o sea, si en particular los pilotos, el entrenamiento de ellos es bastante fuerte y poco permisivo. Vale. O sea, no te van a dejar que tú utilices tu conocimiento para razonar algo y lo hagas. No, ellos te lo ponen en un procedimiento y lo haces, chimpún. No te van a buscar el... Y claro, la ventaja a cambio es te pagan pues la casa, Qatar Airways te paga el colegio de los hijos hasta los 21 años, el que sea, incluido lo de piloto. O sea, es que es tremendo. Son facilidades. Un copiloto allí puede estar levantando, sin exagerarte, 10.000 euros el peor mes y un comandante el doble. Lo mismo en cuanto a condiciones de, a lo mejor, de lo que decías tú, ¿no? De estar en turnos rotativos, a lo mejor, o tener que volar a ciertos destinos en particular. ¿Crees que...? O sea, es cierto que son compañías que tienen el abanico a nivel de espectro, si lo miras en el mapa... Tienes todo el mundo. Tienes todo el mundo, literal. Lo disfrutas en ese sentido. Pero a la vez también, ¿cuál es esa capacidad de que a lo mejor tienen... Oye, te toca ahora en este vuelo literal que tengas que estar pendiente para poder ir con nosotros? ¿Cómo ves eso con la dinámica de vida? De ya no solo de voy de punta a punta constantemente, sino... Coño, que tengas una vida normal ahí en medio, en mitad de la compañía. A ver, es complicado. Estas compañías es complicado. O sea, la relación con el trabajo de estas empresas es vienes a trabajar. Y tú, en el caso de Emirates, te garantizan 8 días libres al mes en Dubái. Vale. O sea, en tu base. El resto del mes vas a estar volando. Tienen limitaciones más laxas con el tiempo de vuelo. ¿Qué significa que vuelas más que en Europa? El tiempo que te vas a dormir a la cama en el avión, en el caso de Emirates, no te computa como horas de vuelo. Vale. Estás volando, no estás en tu casa. Entonces, vuelas más. Puede ser que encadenes 5 o 6 días haciendo vuelos largos. Y en destino, la relación con la compañía es estás trabajando. Entonces, tú tienes que descansar, tienes que hacer las comidas cuando te toca, etc. Tienes menos libertad en ese aspecto. Vale. Por otro lado, ves más mundo, tienes más dinero para gastarte los destinos y hacer, pues eso, tú vas... ¿Qué te puedo decir tú? Un piloto de Emirates va a Los Ángeles y sí, tiene que dormir a la hora que le toca, comer a la hora que le toca, pero sí o sí le van a quedar igual 5 o 6 horas en Los Ángeles, que tiene pasta infinita para irse a hacer surf, alquilarse un buggy. Y normalmente la gente, por la dinámica de estas compañías, le apetece hacer cosas, ¿no? Tienes tiempo y dinero en sitios muy guays, sí. Pues lo haces. Y eso es pues una experiencia. Hacer carrera de ello, te tiene que apetecer quedarte en Dubái. No. O en Doha, en el caso de Qatar. O sea, es complicado que al final, además es una cantidad de dinero considerable porque te has quedado en la compañía durante mucho tiempo, ¿no? O sea, estar en compañías así, que no solo pienso en el tema del dinero, sino que pienso en la dinámica de tu vida. Es complejo que al final tengas ese mix, porque no es como tengo todas las condiciones que tengo en una compañía clásica, sino que además me están pagando más. No, estoy trabajando mucho más. Pagan por trabajar más y estar en Dubái. Y tengo más horas, eso es, y tengo más horas que estar ahí dando el callo y es mucho más complicado poder tener eso. Vale, perfecto. Lo mismo pasa con el tema de la crew, ¿no? Que ves mucha gente que tiende a querer ser azafata o azafato en Emirates y es cierto que está bien por eso, por lo de que vives muchas experiencias, pero a la par también, oye, te quemas mucho. O sea, estás muchas horas en vuelo. Claro. Y pues eso, al final Dubái tiene lo que tiene.
Sí, también es como lo lleves. O sea, hay gente que le encanta, que tiene una relación sanísima con el trabajo allí, están contentos en Dubái, tienen los hijos allí en la escuela, un montón de oportunidades, porque no nos olvidemos que te ofrece un montón de oportunidades. No, o sea, incluso para mí Dubái es uno de esos destinos en los que yo pienso, joder, me gustaría en algún momento de mi vida acabar trabajando allí durante un tiempo o al menos conocer la zona, porque he estado varias veces y siempre me llama la atención. Tiene todos esos problemas, pero es un sitio en el que sí puede haber oportunidades, como otras ciudades también que hay por el mundo. La única cosa es, como siempre se vende últimamente, como el mensaje ese de que es el destino ideal al que todo el mundo quiere aspirar, pues conocer un poco más si realmente esa es la situación, si es algo que tú puedes tener en tu vida normalmente o es simplemente una condición más, pues como hablábamos, lo de transportar carga o ser comercial. Efectivamente. Y yo te diría que normalmente la relación con el desierto es te vas allí igual o con una excedencia de la compañía que tengas o sales bien de la compañía en la que estás para irte al desierto a hacer pasta de copiloto o de comandante. Muchas veces muchos comandantes mayores con 60 años se van allí, sacan allí su fondo de pensiones, ya la jubilación. Están unos años volando de otra manera, que igual aquí llevan 30 años volando igual, el mismo avión, se lo saben todo, ¿no? Van a buscar pues ese final de carrera allí, pues puede ser. Vale. Esa es realmente la relación que suele haber con el desierto, más de quiero irme allí a trabajar para Emirates porque me apetece vivir en Dubái, pues depende. Me llama la atención que lo llaméis la relación con el desierto, ¿eh? O sea, es el desierto. O sea, ya lo tenéis como ahí metido en vena de que es algo que debéis de hablar bastante, ¿no? O sea, se habla. Vale, se habla un montón, sí. Vale. Estamos tocando temas que son importantes. Perfecto. Con el tema de volar, hay muchas cosas, ¿no? Igual que te he pedido y te he comentado, bueno, anécdotas que conozcas en el tema de la crew. Situaciones más random que crees que te han podido suceder volando. Ya no solo a nivel de... No hablo del avión, hablo de eso que llevas detrás, que son pasajeros que la lían constantemente y que cada día puede ser pues una aventura nueva. Pues es que te puedo contar muchas. O sea, hay infinitos, pero ¿cuál crees tú que es la más llamativa? La que podrías decir, esto es una cosa que se lo cuentan a mis compañeros o a mi gente cercana y no se lo creen. Pues me te voy a contar una que fue en Ucrania, antes de la guerra. Vale. El vuelo era Valencia-Kiev, yo estaba basado en Valencia. Y pues aterrizas ahí en Kiev. Kiev es un aeropuerto que es el fiel reflejo de la Unión Soviética. La pista mide 4 kilómetros, allí no hay ni Dios, o sea, no hay economía ninguna. Somos 5 o 6 aviones en una plataforma del tamaño de Madrid-Barajas y viene un tractor de agricultura con las maletas, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea de cuál era el panorama. Ahora, tú llegas allí, claro, te sientes atendido como un marajá, porque tienes una pista infinita, aterrizas, tío, casi sin usar los frenos, sales allí, te reciben un montón, a menos 15 grados, eso sí, pero bueno, el resto bien. Y lo de menos, hay calefacción en el avión. Aparcas allí y bueno, pues yo me fui, en mi caso, yo llevé el avión para allá y el comandante lo traía de vuelta. Vale. Entonces, cuando eres el que no va a volar, te bajas a hacer una revisión del avión. Bajo a hacer mi revisión, encantado con mi abriguito. Repostamos el avión, que yo me tenía que quedar fuera haciendo un procedimiento antiincendios que tenía la compañía allí. Y cuando vuelvo a entrar al avión, pues allí hay un pasajero así como medio dormido en la fila del medio. Y un señor pone la maleta encima y se le cae encima del pasajero, que estaba como durmiendo, bueno, no sé, medio dormitado, ¿no? Estaba cansado. Pum, se le cae una maleta encima del tipo y pues estaban hablando en ucraniano, yo no entendía nada. Se están hablando así como en ucraniano entre ellos, yo vi solo caer la maleta, el de abajo como que, vamos, yo no hablo ucraniano, pero dio la impresión de que le decía que estaba todo bien. Al de arriba no le gustó y además de tirar la maleta le metió un puñetazo. Todos allí, ostras, tal, claro, se empiezan a pegar. Nosotros, bueno. Normalmente tú así le echas del avión. ¿Qué pasa? Sí. Claro, ¿yo a quién hablo aquí? Tío, nadie habla inglés. ¿Sabes? O sea, como buscando a la policía ucraniana, pero me quedé completamente congelado. Además tenía súper poquitas horas. Llevaba muy poco la compañía. Y digo, ay, ¿qué es esto? Todos flipando. Bueno, pues se dejaron de pegar ellos solos. O sea, duraron 10 segundos los puños. Se pararon. Como que se empezaron a hablar. Todo fue bien.
y se sentaron uno al lado del otro, no supimos nada más. Y yo le trasladé lo que había pasado al comandante y digo, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? No sé qué quieres hacer. Dice, no, pero ya están tranquilos. Sí, bueno, pues nos vamos. Digo, bueno, ¿Y pues en mitad de vuelo nada. Debe ser que allí pegan primero y preguntan sí, después. No, lo claro. sé, o sea, nada. Pero, jolín, súper violento. Y digo, pues, soy aquí el único que está alucinando. Sí, no. O sea, el resto de pasajeros nos inmutaron, no creas. Y pues debe ser algo común. Debe ser eso. Pero, sí. Ahora entendemos por qué los ucranianos están como están. Fue tremendo, macho. Madre mía. Pues sí, o sea, es llamativo, tío. O sea, no sé. ¿Cómo funcionan? No lo sé. Otra mentalidad. Realmente escapa mi... ¿Soltaste a 60, 100 ucranianos en Valencia? Sí. 180 iba lleno, ¿eh? Hostia. Sí, toda la semana. Tú piensa en la inmigración que hay aquí de Europa del Este. Tú dices, Ryanair, ¿qué pinta una ruta diaria Valencia-Kiev? ¿Diaria? Era, ya no, claro. Vale, no, está claro, pero... Diaria Valencia-Kiev, ¿qué pinta esto aquí? Pues sí, hay un montón de ucranianos, tío. Y van Valencia-Kiev todos los días al avión lleno, van y vienen a verse entre ellos, lo que sea, pero había un... Tienen movimiento. Ahí hay un estudio de que hace falta esa ruta y efectivamente está claro, allí estaba. Puesto. Y tema alcohol, ahí en medio, tiene que existir, tiene que haber trajín. ¿Ha llegado de este tipo de rutas que tú notes, es que llevamos 3 que nos están dando al pasaje dolor de cabeza? Sí, hay bastante. Bueno, justo las de Europa del Este son unos borrachos muy dóciles. Pero, o sea, que entran y yo creo que es porque beben habitualmente y ya está. No lo llevan bien. Pero es el desayuno de cada día. Lo de los ingleses, macho, es tremendo, ¿eh? Lo de los ingleses... Los irlandeses también. Ellos tienen el concepto de que las vacaciones empiezan en el aeropuerto. O sea, un inglés se va a vacaciones y coge un taxi al aeropuerto, llega al aeropuerto... O sea, no va en su coche como nosotros buscando la peseta y tal. No, ellos ya van premium. Se sientan al aeropuerto a las 5 de la mañana y se clavan su Guinness. Si van a Ibiza, se clavan Guinness y copa. Y pues tú tenías un vuelo, un Dublín-Ibiza, y sabías perfectamente lo que te venía. Y los auxiliares estaban muy pendientes de que no entren botellas, que se estén echando copas en el avión, etc. Y aún así muchas veces te entraba uno muy malito. Lo habitual es que te des cuenta antes del vuelo y lo bajes. Vale. O sea, directamente no le dejes embarcar si está intoxicado. Es su culpa, está en el billete, en las condiciones. Tú no puedes embarcar intoxicado y pues ya está. Otras veces pues o no te das cuenta o se permite hasta cierto punto, y siempre que no sean conflictivos, ya claro, eso es. No vas a tener ningún problema. O sea, borrachos a patadas van en los aviones, pero siempre que no sean conflictivos no hay lío. Y te dan alcohol en los aviones. O sea, yo he tenido vuelos, además, normalmente cuando he volado lejos he volado Emirates, tengo que decirlo. Y de esto que conoces a crew que es española, en el momento en el que te ven y a lo mejor estás haciendo un trayecto que va desde Dubái hasta la otra parte del mundo, como puede ser Australia, Indonesia, etc., los tíos están encantados contigo. Entonces, lo primero que hacen es traerte botellitas de contrabando y te dicen, oye, pillaros el pedo tranquilamente, que es muy típico. Entonces, claro, dices, joder, hostia, es como una dinámica muy normal, ¿no? Lo de que haya alcohol en el propio avión y que encima tengas a gente alcoholizada. Ya si hablamos de las rutas, como mencionas, de te vas a Ibiza, Mallorca, etc., no sé si te ha tocado pisarlo mucho, pero tiene que ser cargante, ¿no? O sea... Para mí no, yo voy con la puerta cerrada. Para mí, la verdad que el mérito todo a los auxiliares, que son los que torean. Sí. Ellos deciden si te ponen más alcohol, si no se sirve alcohol, si todo lo que se quieran complicar y tal. Obviamente, todo lo que sirvas es caja. Entonces, un Dublín-Ibiza es un vuelo que hace una caja que te quieres morir. Y si es encima por la tarde o antes de la hora de que allí sea fiesta... Sí. Que quieren ir empezando, ¿sabes lo que te digo? Ostras, pues obviamente es mucha caja. Pero claro, tú tienes que valorar hasta qué punto quieres hacer caja. Hay gente que yo pienso que no tenían la medida correcta y decían, no, aquí hay que hacer caja a tope y tal. Y claro, hay un límite, ¿no? O sea, en Ryanair ellos se llevaban una comisión por lo que vendían. Entonces había gente que quería hacer caja a tope y tal. Vale.
Luego en Iberia no es el caso, en Iberia simplemente hay alcohol en business y ya está. Y ahí se reparte pues lo que te pidan, obviamente. Igual que el tema de reparto de comidas y demás, que en business sí hay, pero en cambio En el caso de Iberia es en función de las horas. Si tú vas en largo, o sea, en turista hay comidas casi siempre, hay un par de servicios o incluso un entre horas. Y en business hay 2 comidas siempre completas y snacks entre medias si quieres y lo que tú quieras. Hay compañías que son prohibitivas en ciertos momentos y hay otros que no, que son como más laxos. Iberia para mí ha sido como un mix. Hay veces que es la cosa más ruin del mundo porque no te dan nada y además pagas una pasta para un vuelo normalito. Y en cambio hay otras veces que son más larga distancia y que sí dan todo ello, ¿no? O sea, va en función. Pero bueno, eso va en función de las compañías, la regulación que tengan y demás. También nuestro negocio, en el caso de Iberia, es el largo radio. Sí. El corto radio tiene su propio negocio, igual entre hubs de negocios, pero por lo general alimenta el largo radio. Vale. Es decir, se traen pasajeros de distintos sitios de Europa en un vuelo de corto para que conecten con un vuelo de largo. Entonces, el vuelo de corto, no, en turista no sueles llevar comida. En business sí, en business siempre hay comida y bebida. Sobre todo porque el hub, como está en Madrid, pues mayormente tienen la idea de que a partir de ahí llevártelo a todo lo que viene siendo América o Sudamérica. Claro, eso se llama una compañía de red. O sea, tienes un hub, como Emirates puede ser Dubái, y te traes a la gente al hub para luego repartirla a su destino. Vuelos que hayas tenido más complicados a nivel de técnico, porque una de las diferencias que existen con el tema de los vuelos es, bueno, en corto y en largo son distintos aviones, tienes distintas tecnologías. Sí, corrígeme si me equivoco, la gran mayoría de las tecnologías te permiten incluso el aeropuerto de aquí de Barajas aterriza el avión solo si quiere. Hay un sistema automatizado que te lo puede hacer él solo. Claro, eso tampoco está tan... O sea, sí es cierto que es algo que está estipulado, pero que no está establecido en todos los aeropuertos. ¿Cuál ha sido, en función de ello, los vuelos más complejos que has tenido tú o ese vuelo que tú recuerdas que haya sido difícil? Si quieres, simplemente vuelo y otro en el que cuál ha sido la pista para ti más difícil de aterrizar, porque conozco que pues Madeira, por ejemplo, tiene una de las pistas más difíciles del mundo a nivel de tema de aterrizaje, porque es que te vas al mar, o sea, literal. Pues mira, de aeropuertos, sinceramente, Dublín me parecía un mundo y era mi base. Vale. Dublín tiene una cosa que es que recibe todas las borrascas polares que son de invierno, todas se las recibe Irlanda. Entonces tienes un viento casi siempre cruzado en la pista, siempre había que pelear hasta abajo, sueles ver la pista más tarde porque tienes una capa de nubes. Entonces, cuando tú tienes una referencia visual, todo mejora mucho. Entonces, bueno, pues eso, tenías una carga de trabajo hasta ese punto. Aterrizabas y el controlador hablaba el inglés de ellos, que pues o lo entiendes o no, suerte la tuya, luego te vas haciendo, pero es verdad que es un aeropuerto complejo. Un vuelo o una pista en particular. Vuelo, digo, porque hayas tenido en mitad del vuelo, o sea, entiendo que a lo mejor, pues esto depende. Te estoy preguntando ahora, dentro de 30 años me vas a contar otras 10 más. Batallitas, claro, a porrón. Pero sí es cierto que puedes tener problemas de que te falle la electrónica en algún momento, tengas que tirar por, yo qué sé, problemas en el avión como tal, que a lo mejor no se han hecho los chequeos adecuados, porque hay veces que suceden ese tipo de fallos, son fallos humanos. Diferenciado de las pistas, porque también cada destino es un mundo. O sea, Bilbao, por ejemplo, también es complicado aterrizar en ese sentido. No sé si has tenido que aterrizar en Bilbao, a diferencia de lo que comentabas en Irlanda. Bueno, en el caso de, por ejemplo, por partes, ¿no? Si es las pistas, normalmente las pistas complejas, como puede ser Bilbao o Madeira, tienen unas limitaciones escritas muy definidas. En el caso de Bilbao, por ejemplo, con el viento sur, que es el de los vídeos de YouTube que entran los aviones así sufriendo un montón, moleando. Si el viento está fuera, no sales de Madrid. Ya está, fin, cancela el vuelo. Vais en tren o como pueda ser, pero no se puede ir. Hay unos requisitos, o si Bilbao está regular,
pues tiene que estar bien otro aeropuerto de la cornisa cantábrica, o tal vez si Bilbao está muy mal, lo más habitual, en el caso de Iberia, lo más habitual es que si Bilbao está mal, si la previsión es de que puede ser que entres, ¿vale?, pero el resto de aeropuertos de la cornisa cantábrica están mal, por ejemplo, pues tú coges y vas con combustible para ir y volver, con Madrid como tu alternativa. Entonces vas con un montón de combustible, llegas a Bilbao, si la cosa pinta como que iba a entrar y resulta que sí puedes entrar, perfecto. Que no puedes entrar, te das la vuelta directamente. Y apañado. Sí, es un vuelo de 40 minutos. Entonces, eso es digamos, la política en el caso de Iberia con la cornisa cantábrica, que son todos complicados. Sí. O sea, Bilbao, Santander, incluso los del norte de Galicia, Coruña, Santiago, todos esos son complejos. Vale. Entonces, pues ya te digo, nunca te llegas a exponer hasta el punto de que me voy a meter en un aterrizaje muy complicado y tal. Si está dentro del límite que te da la compañía, lo intentas. Y ahí ya sufres lo que te toque. Vale. Pero poco más. En el caso de un vuelo, igual que haya tenido un problema técnico, tuve una vez un fallo de un hidráulico, que es al final lo que te permite mover los controles, en Ryanair, que bueno, pues sí que es verdad que la suerte que nos pasó ya cerca de Dublín, entonces no hubo mucho decision making en ese aspecto. Seguimos a intentar aterrizaje, pero lleva trabajo. Vale. Lleva bastante. En casos así, ¿cuáles son las decisiones a tomar? O sea, ¿cómo se gestiona este proceso? Supongo que cada compañía tiene su dinámica, pero me refiero, ¿cómo se viven ese tipo de momentos? ¿Cómo los gestionas? Ya no solo la tensión, sino el hecho de... No olvidemos que los aviones son equipos redundantes constantemente, con lo cual si te falla uno tienes otro de soporte. Es de los medios que menos incidentes tiene, pero es cierto que las catástrofes que existen son las más llamativas. Incluso las que tenemos más cercanas han sido porque un misil ha llegado a un avión y la ha pillado, o porque un piloto se le ha ido la pinza y ha decidido estamparse contra los Pirineos. Sí. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Cómo se ha gestionado esa situación más tensa de decir... Vale, no lo de los hidráulicos, pero ¿cómo crees que funciona en ese sentido en las compañías en las que has estado tú? Bueno, normalmente todo esto está muy metodizado, ¿vale? Entonces tú tienes un fallo, ejecutas el procedimiento asociado al fallo y una vez que lo has ejecutado, ¿vale? Pero puede ser que, yo qué sé, pues por ejemplo, en el caso de un hidráulico, pues este hidráulico controlaba los flaps, pues ahora hay que controlar los flaps de otra manera o no tenerlos. En este caso pues va a tener que ser eléctrico, pues tiene unas limitaciones porque es otro motor, tal, etc. Entonces, normalmente lo que lleva asociado seguro es carga de trabajo, porque vas a tener que aplicar un procedimiento que no estaba en un día a día y que no estás acostumbrado a hacer. A pesar de que lo tienes muy estudiadito, no estás acostumbrado a hacerlo todos los días. No es como el otro, que casi como el coche, ¿no? Que arrancas de memoria, pum, 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 y tiras. Entonces, tienes esa carga de trabajo. Luego, una vez que ya has ejecutado todos los procedimientos asociados al fallo per se, tienes que ver con qué te has quedado. Vale. ¿Puedo seguir o no? Pues, por ejemplo, si es un fallo de presurización o una limitación de la presurización que te hace quedarte más bajo, puede ser que más bajo consumas más combustible y no llegues a destino. Pues ya ahí ya mal vamos, ¿no? Ya estás tomando decisiones con este nuevo consumo incrementado. Y como esto, mil cosas. O sea, pues es un fallo electrónico pues, que no nos permite aterrizar automático. Pues cómo está la meteo en destino. ¿Se puede aterrizar con un sistema más primario? ¿Sí o no? Y una vez que está todo tenido en cuenta, se hace la toma de decisiones, que la toma el comandante, obviamente, ¿vale? Que es el que tiene al final la responsabilidad de todos, pero hay un sistema metodizado. Vale. Suelen ser siglas. En el caso de Iberia es FORDEC, que tú pues, vas nombrando las cosas que tienes y luego ya pues tomas un repaso más o menos de todo ello y claro, ya está. Es facts, options, risks, decide, execute and check. Es FORDEC. En Ryanair era otro. Pero todos van más o menos en la línea de qué me ha fallado, qué me queda, qué opciones tengo, cuál cojo. ¿Cuán automatizado está todo? Porque, como hemos dicho, hay pistas que están habilitadas para que directamente casi vuela solo el avión. ¿Es muy típico o no? ¿Depende de los ciertos destinos? Pues mira, la automatización yo creo que en los aviones desde fuera se ve como algo muy distinto a lo que en verdad es. Vale. La automatización al fin y al cabo es una herramienta nuestra. Nos permite reducirnos la carga de trabajo. Es decir, yo no tengo que mantener a mano ahí con los controles, por ejemplo, un heading o una altura, sino que el avión lo hace por mí y por tanto yo necesito dedicar menos recursos mentales a eso
para poder dedicárselos a otra cosa. Además de que en según qué condiciones el avión lo hace mejor que yo. Vale. Entonces ya, fantástico. Ahora sí, es una herramienta para reducir carga de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? El avión, tú tienes como 3 modos, digamos, en los que puedes usar la automatización. Uno es, tú le cargas al ordenador de a bordo todo, y cuando, por ejemplo, el despegue siempre es manual, pero tú despegas y una vez que ya conectas el piloto automático, si está en un modo en el que el ordenador habla con el sistema, tú simplemente le vas gestionando pues igual las limitaciones de altura, hasta dónde te autoriza el controlador o lo que sea, pero ya está. Muy sencillito, él te lleva a la velocidad la más eficiente, te va haciendo los cambios que necesita, te nivela cuando toca, etc. Y tú la interacción que tienes con él es meramente prácticamente de observador. El avión, cada vez que, por ejemplo, él está manteniendo una velocidad constante, pues él en tu pantalla te dice speed mode. ¿Vale? Él está haciendo esto, yo ya sé lo que está haciendo. Él está manteniendo la altura, alt. Pues, sí, a este nivel, a lo que queremos, según las condiciones meteorológicas, como sea el plan de vuelo, etcétera. Todo. Que yo quiero intervenir eso, ¿no? Porque a veces tú, para cargar el ordenador de a bordo, tiene un trabajo eso. No, tú tienes que cargar bastantes cosas. En condiciones normales, el ordenador de a bordo tú lo cargas antes de salir, en vuelo le haces pocas modificaciones y todo va muy bien. Que el ordenador te da, por ejemplo, tú estás volando una salida estandarizada y te dice el controlador, vire ahora por la derecha a 20 grados, por lo que sea. Tú puedes intervenir, que eso sería como un modo más básico. Pues tú le dices, oye, vuela metal heading. Él ignora el ordenador y vuela al heading que yo le he dicho. Eso se puede llevar a un modo todavía más básico, que es yo desconecto el piloto y vuelo, o lo que el ordenador le dice, una cosa que se llama los fly director, ¿no? Que son una especie de como de flechitas en un juego de estas que te van guiando. Vale. Te vas ayudando con eso, pero ya vas volando tú. Pues, como vas volando tú, puedes hacer un override, es decir, puedes decir, no, mira, no va a ser por la derecha, va a ser por la izquierda, por ejemplo. Y luego ya puedes llevártelo a lo más básico, que es tú volar a pelo. ¿Cuándo puede ser esto útil, por ejemplo? Pues tú estás aterrizando en un aeropuerto, vas a una pista y te dice el controlador, cambia de pista. Si tú tuvieras que cargar eso en el ordenador, estarías 10 minutos. Así que cuando levantas la cabeza ya te has estampado. Sí. O ya has aterrizado la pista que no era. ¿Qué haces? Es esa, ¿no? Clic, 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 desconectas todo, pum, pum, te metes ahí, tal, le cargas el otro, si da tiempo, oye, mira, ponme la aproximación y la frustrada ahí para que tengamos un backup, pero ya está. O sea, tú realmente lo utilizas como una herramienta. Aterrizar solo es, por lo general, un incremento de la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible. En el aeropuerto la gente se tiene que apartar de la pista. Entonces hay unas líneas en el suelo que te obligan a pararte antes de donde te pararías normalmente para proteger la señal. El avión tiene una serie de autochequeos que a la mínima dan fallo. Si da fallo, al aire otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el procedimiento requiere de cierta extensión. Y la verdad que, en comparado a tú, cuando ves la pista, desconectar y aterrizar, pues la verdad que no es... O sea, no lo hacemos por orgullo de mira, lo llevo yo, no. Es porque lo otro es muy complejo y es más fácil que salga mal. Vale. Ahora, cuando hay niebla y tu capacidad visual no te permite aterrizar, se activa una cosa que se llama Low Visibility Procedures, todo el mundo se aparta ya por procedimiento, ¿vale? Y hasta se encienden las luces en esa zona y tal, sí. Y tú vas en automático y siempre que no falle nada vas a caer en la pista, todo va a ir bien y tal. Lo que pasa es que lo haces porque hace falta, no tanto por deporte. Sí, no. Exacto. Vale. A ver, esa es la sensación. Yo hablo desde la parte técnica, porque claro, yo conozco todos esos sistemas y digo, coño, están creados para que se use. Se usen. Claro. Y para que tú además vayas, pues eso, en piloto automático. Porque además es la clave más difícil de todo el proceso, que tanto el aterrizaje como el despegue, o sea, son los momentos más críticos de todo el vuelo. El trayecto entre medias se supone que suele ser algo más nimio, salvo, bueno, pues zonas de baja presión o problemas meteorológicos que te los hayas comido y la hayas cagado vastísimo. Pero si no, o sistemas incluso que te sucedan ahí en medio, pues bueno, pues puede fallar un sistema, pero siempre va a haber otro redundante para poder arreglarlo y que no haya ningún problema, digamos, ¿no? Más o menos. Sí. Hay emergencias peores que otras, obviamente en vuelo, sí. Pero lo que tú dices, el despegue y el aterrizaje, al fin y al cabo tienes una cosa que no tienes en el otro caso, que es que tienes el suelo cerca. Y el suelo es lo que no nos gusta. No, entonces, es lo que no quiere nadie. Claro, en despegue, pues mucha velocidad. Los aviones más modernos tienen cosas muy buenas, que es que tienen inhibición de fallos. Es decir, tú abortar un despegue es realmente un tema muy serio.
por tema de frenos, puede ser por cualquier cosa. Entonces, los aviones modernos te inhiben un montón de fallos para que tú, por oír un ding, que podría ser la quinta puerta de tal, que podrías perfectamente haberte ido al aire y hacer así y cerrarla, ¿Sí? pues que no cojas y pares un despegue, por ejemplo. Vale. Entonces, para eso, los aviones más antiguos no te lo inhiben, pero a partir de cierta velocidad los ignoras, pero cuesta más, ¿no? En el caso de mi avión en particular, ya directamente cualquier fallo no inhibido es stop. Sí. Hasta una velocidad que es de decisión, que a partir de ahí, esa velocidad, directamente quitamos las manos de los gases y todo, o sea, y es que vamos a despegar, o sea, no hay ya para parar. Esa es más o menos la dinámica de la gestión de fallos en el suelo, ¿sabes? Que no se piensa mucho. Hay como un tramo de recorrido en el que dices, bueno, si nos la metemos ya, nos la metemos 100%, y eso en cada vuelo. O sea, de que ya no puedo frenar, ya no puedo parar todo el sistema, ya es... Es al aire. Al aire. Pero el avión es que hay... O sea, probablemente gestiones la emergencia mejor en el aire que en el suelo. Ya que el suelo, eso 100%. O sea, tú vas a despegar, en los primeros 10 segundos el avión te diga lo que te diga, pasas de él, porque lo que te quieres es alejar del suelo y subir las rueditas que tal, y ya está, hasta ahí, ignoras. Y luego ya, a partir de ahí, cuando ya tienes altura, dices, vale, ¿qué ha pasado? Se ha incendiado un motor. Tema serio. Vale, pues tocará bajar. Claro, pues vale, pues ya vamos volviendo y haciendo el procedimiento, ¿no? Pero entonces es verdad que si tuviera pillado en el suelo 10 segundos antes, genial, paras y si el fuego no se apaga, se baja todo el mundo y arreglado. Pero, claro, hay un cálculo que te asegura a una velocidad que se llama V1. Sí. A esa velocidad te asegura que puedes parar o continuar. Puedes hacer las dos. Vale. Y ya después, solo continuar. Punto de no retorno. Claro. O sea, ese punto es el límite de donde has llegado a la función, en el punto en el que dices, vale, si yo paro, me voy a parar. Pero si sigo, incluso con un motor menos, que además siempre se calcula con un motor menos, el avión va a librar todos los obstáculos. Vale, va a ser capaz de... Ese es el asunto. Tú te aprovechas de ese cálculo que haces en todos los vuelos. Continuando con eso, hay un tema peliagudo que me gusta mucho y es... Bueno, no me gusta mucho porque fue una de las situaciones más difíciles que ha sucedido últimamente con el tema del A320 Neo, creo que era. Ajá. Que era la autocorrección que tenía en el morro, que hacía que se estampase. Bueno, es más, tuvo problemas en Tailandia, si no recuerdo mal. Creo que fue allí donde tuvo ese tipo de problemas. Y era simplemente que la incidencia contra el aire la corregía constantemente el morro de forma errónea por un sistema automatizado que tenía, y eso generaba que toda la aerodinámica que permite que el avión planee y vuele, pues la perdía constantemente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las vivís dentro del sector? ¿Cómo vives dentro del propio sector? Pues bueno, que tengas tecnología que es propensa a que te pueda ayudar, pero hay otra tecnología pues que a veces se implanta y que puede tener problemas a ese tipo de cosas. Ya no solo por el tema de que tú pilotas en manual, sino por el hecho de, joder, son sistemas que están supuestamente trabajando para mí y ahora están trabajando en mi contra. Dentro del sector, ¿cómo se puede vivir eso? Puede pasar. El caso que tú mencionas es el del 737 MAX, que eso fueron los que se estamparon. Se estamparon dos, uno en Indonesia, en Lion Air, y otro en Etiopía. Ethiopian Airlines. Eso es el MAX, era. Sí. Y el MAX, yo era el que volaba en Ryanair. Y en el caso particular del MAX, era un sistema que, efectivamente, con la incidencia del aire, que se llama ángulo de ataque, los motores en este avión eran un poco más grandes que la versión anterior. Y la idea era que los pilotos no pasáramos por un entrenamiento adicional demasiado costoso para ir de un avión a otro. Y es verdad que son prácticamente idénticos, con excepción de 4 detalles que sinceramente puedes gestionar sin ningún problema, ¿vale? Sí. O sea, como llevar un Renault Clio a llevar un Laguna, que no... O sea, es que dices, bueno, pues sí, igual hay algo que está en otro sitio, pero está, ¿sabes? Sí. La palanca de cambios está. Sí. Entonces, en este caso, este avión llevaba un sistema que era muy parecido, y de hecho está añadido a un sistema que lleva la serie 737 prácticamente desde los años 70. Vale. ¿Qué pasa? Cuando quitaba los flaps y este detectaba que estaba en pérdida, el avión en pérdida, una pérdida real, es decir, con un morro demasiado alto, tú bajas el morro y el resultado era que no tenías el suficiente mando para bajar el morro. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa. El sistema de compensación de ese control del piloto
vamos a hacer que actúe automáticamente para bajar el morro y darle ese mando al piloto. Vale. Era con buena intención se hizo. ¿Qué pasó? Daba ese fallo y los pilotos, bueno, ahora está en juicio todo esto de que si se sabía o si no se sabía o tal, parece que sí. No recibieron la instrucción sobre este sistema que deberían, ¿vale? Resultado, el avión bajaba el morro, era muy fácil hacer override. Son unos motores eléctricos, tú le das unos switches, se cortan los motores, luego lo estabilizas tú a fuerza viva y ese compensador lo puedes mover tú a mano y ya lo recuperas el vuelo. ¿Qué pasa? Que les pasaba a 1500 pies, que son unos 450-500 metros de altura, de repente el avión baja el morro y ¿qué hace? ¿Sabes? O sea, tienes 5 segundos de ¿qué hace esto? ¿No? Sí, ¿Qué pasa? Tienes que estar ahí pendiente de la situación. Y claro, fue suficiente para que el avión bajara el morro lo suficiente para que fuera irrecuperable, ¿no? Entonces, fue un problema de training. Es decir, este sistema sigue en este modelo de avión. Ah, vale. Sigue y sigue. Le han puesto unos cutouts un poquito menos permisivos que el de antes, pero ese sistema es necesario y sigue. Le han puesto pues que si tú tiras más de tanto a fuerza viva, corta el motor automáticamente, etcétera, pero son unas medidas muy laxas. La medida buena es, se nos entrenan a los pilotos en que ese sistema estaba ahí para ayudarnos y funcionaba de esta manera, y si fallaba, se corta, se aplica el procedimiento, que es un coñazo, pero no es nada muy loco, ¿no? Y tú pues ya lo compensabas a mano, te volvías y ya está. Vale. Entonces eso fue el caso del 737. ¿Que la automatización puede actuar en tu contra? Perfectamente. O sea, los aviones tienen una lógica y si se da la casualidad de el caso en el que tú actúas en contra de esa lógica, o que la lógica falla porque todo viene de unos sensores. Sí, claro, es que es esa la situación, que decían en mitad de vuelo, nosotros o sea, el ángulo de ataque cambia radicalmente y era algo que era antinatural a la situación que estábamos viviendo, con lo cual teníamos que estar corrigiendo. Es más, habían mencionado un par de pilotos que ellos tuvieron que desactivar los sistemas y corregirlos y pelear bastante con el avión para poder enderezar este tipo de situaciones. Entonces, ahora sabiéndolo un poco mejor, que era cuestión de entrenamiento, pues es algo que cambia en cuanto a percepción. Pero es cierto que, bueno, que cuando tú piensas en sistemas dices, joder, sí. Los aviones tienen muchas cosas, son sistemas muy complejos, son sistemas además muy bien diseñados, pero claro, tienen esa peculiaridad también de que no es lo mismo cuando estás con una avioneta que no tienes nada y vas a pelo literalmente, ¿no? Claro. Ellos tienen unos overrides a nosotros. En el caso, por ejemplo, de Airbus, se utiliza un sistema que se llama fly-by-wire. Entonces yo le hago un comando, el comando a un ordenador, el ordenador computa cuánto control va a aplicar para ejecutar ese comando, ¿no? Yo le pido load factor o roll rate o lo que sea. Esos tienen unos límites, que ellos lo llaman protecciones, sí. ¿Vale? Son un override del piloto. En condiciones normales nos van a ayudar. Es decir, yo no puedo coger y bajar el morro a tope hasta que lo paso de velocidad y lo hago reventar estallado y tal, ¿no? Él te dice, oye, ¿qué haces? Vale, te hago override para no pasarme de velocidad. ¿Se puede hacer override al override? Sí, pero no en condiciones normales. No. Es decir, tienes, por ejemplo, si el override necesita 2 sistemas redundantes de este tipo, se los apago. Ya está, ya se acabó, ya no funciona el override. O sea, que sí se puede hacer sí hay un override último. Sí, no, pero que hay sistemas que son de prevención en ese sentido para controlar este tipo de situaciones. Entonces, ¿puede llegar a actuar en tu contra? Perfectamente, puede llegar. Y ahí entra mucho el cómo tú entiendas ese sistema. Un avión de Air France que se estrelló, un Río-París, no sé si te suena el Air France. Me suena. Pues ellos básicamente les ocurrió que se les congelaron los sensores de velocidad, entonces les daba lo se llama un speed unreliable, es decir, les daba cada uno una cosa, ¿qué pasa aquí y tal? Y de repente empieza eso a bajar, a subir, no se enteran de qué pasa, y a la derecha iba un copiloto nuevo que veía que el avión bajaba y él tiraba del mando para atrás. Y el otro decía, ¿qué pasa aquí y tal? Y el otro intentaba sacarlo de la pérdida tirando el mando hacia adelante. En Airbus no están conectados, por tanto el resultado es la suma algebraica de los dos. Si uno tira full para atrás y otro tira full para adelante, zero. Entonces estuvieron un rato, ¿qué pasa? El tío estaba enganchado para atrás, sube, y él tal. Y se entró en pérdida y se cayeron desde arriba, con algo que es una cosa que puede pasarle a cualquiera en cualquier momento, totalmente sencillo. ¿Qué pasa? Que
obviamente ellos conocerían el avión, pero no había pasado en la situación de que, joder, uno se te quede enganchado atrás en contra del interés simplemente por no tal. ¿Le puedes hacer tu un override al de al lado? Sí, pero te tienes que dar cuenta. Ya. Ahora ya hay unos sistemas que... Mucho más... ahora ese mismo sistema te canta... Bueno, que en aquel entonces también te lo cantaba, pero no se dieron cuenta, ¿no? Que es dual input, que es... me están llegando 2 comandos, cuando normalmente me llega solo uno. ¿Qué pasa? Y tú puedes hacerle override al otro tío o el otro tío a ti, ¿no? Mismamente si te desmayas sobre el mando, tienes que apagarle el mando a ese tío, porque si no te vas al hoyo. Qué locura, ¿eh? O sea... Claro, o sea, eso es cuestión de entenderlo, pero sí, puede ir en tu contra perfectamente. No es lo habitual, ni lo que debe ser, pero todo esto es prueba y error. Al fin tú le pones una lógica que crees que es la mejor para el vuelo, etcétera, y un día puede ser que esa lógica para esa situación en particular... Claro, son casos, sí. O sea, y es algo que se estudia muchísimo. Vale, pregunta ya más sencilla y vamos a ir terminando. De tus destinos hasta ahora, ¿cuál ha sido tu destino favorito? Mi destino favorito... uno de corto y uno de largo, y así no me toca mojar. Sí, variedad, sí. En corto, Roma. Vale. Y en largo, de momento, Río de Janeiro. Vale. Pero es que fui en carnaval. Vale. Es que moló mucho. Pues es la mejor, sí. La mejor fecha. Tendría que ir en el avión, vamos. Todo el mundo alegre. Siempre. Con ganas. Y sí. La ciudad, bonita. Río. No he estado. Bueno, muy turístico. Lo que pasa es que tiene unas cuantas cosas que molan mucho. No, pero además digo en carnavales, que tiene que ser la leche. Es una pasada. Había gente bailando por las calles, la gente se iba a la playa, caía el sol y aplaudía la puesta de sol, cosas así que te dices, ostras, qué impacto, qué guay. Guay, ¿no? Sí. ¿Ciudad o destino más inseguro? Más inseguro, pues puede que Río y... puede que Río en sí, si te sales de tal, es mal rollo. ¿Sí? Donde yo más inseguridad he notado es en Guatemala. Todavía no he ido a Caracas. Igual me gana. Igual tengo nuevo récord, pero de momento en Guatemala se notaba bastante inseguridad. Vale. Bueno, pues como siempre cuando llegamos a este punto del podcast, lo que pedimos siempre es una recomendación. Puede ser de cualquier cosa, no tiene que venir relacionado con el tema que hemos tratado. La verdad, me ha molado hablar contigo, así que puedes hablar de lo que quieras. No tiene que ser aviones, ¿eh? O sea, no va a ser aviones. ¿Cuál es tu recomendación? Y siempre pedimos algo que sea, pues, diferente, ¿no? Que no todo el mundo conozca, que incluso al espectador, joder, le diga, ostras, tío, esto es chulo de conocer. Mira, voy a investigarlo un poquillo más. Además de este podcast, voy a seguir y voy a conocer algo diferente. Pues voy a recomendar un libro y un podcast. Perfecto. El libro... Competencia y todo. Sí. No te voy a hacer la competencia, no te preocupes. El libro es El hombre más rico de Babilonia. ¿Vale? ¿Autor? No me acuerdo. ¿Vale? Pero da igual, no hay dos. Y eso casi como algo que pienso que todo el mundo debería leer. Vale. No sé, a mí me ha parecido bastante... ¿Qué estilo es? Es una base muy, muy, muy simplificada de finanzas. Vale. Muy simplificada. Y parece una tontería, pero te vas diciendo, jolín, ¿verdad? Wow. O sea, los pilotos tenéis como mucho tiempo para tener un segundo negocio, me da a mí, ¿eh? Sí, no es de negocios, es más personal. Pero es algo que noté que me faltaba cuando lo leí. Y lo segundo es ya ocio, el podcast La Firma de Dios. 8 capítulos, muy chulo. ¿Qué consiste? Es ficción. O sea, igual que ves una peli, ¿sí? Pues cierra los ojos y estás escuchando ficción. ¿En un podcast? Mola mucho. No lo había yo visto hasta hace poco. Me lo recomendó un colega y como ya ves que tú dices bien que tenemos un montón de tiempo ahí cruzando el Atlántico, pues claro. Iba yo así con un casquillo escuchando y digo, ostras, qué guay. Es interesante, ¿no? Sí. Eso entonces me recuerda a los programas antiguos que existían en la radio, de que se hacían novelas y series gráficas, pero claro, en radio. Entonces, ahora en vez de radio, podcast. Es lo mismo, igual. Están en Spotify ahí, lo escuchas, te vas género, acción... ¿No sabrías describirlo? No sabría decirte, ¿eh? Voy a hacer una pequeña sinopsis. Va de una especie de pandemia no entendida, vale. Muy distinta al COVID. Vale. Y que palabra... la firma de Dios es... o sea, te describe perfectamente la pseudopandemia esta que... Vale. Pero vamos, que es adictivo. Perfecto.
Pues bueno, nos quedamos con estas 2 recomendaciones. La verdad ha sido un gusto tenerte aquí, Gabri. He disfrutado mucho porque es un tema que me gusta muchísimo y espero que tú hayas disfrutado igual, que hayas conocido un poco más lo que es los entresijos del podcast y que te tengamos muy pronto de vuelta. Un placer. El placer ha sido mío, ha sido súper interesante y sobre todo ver todo lo que el chiringuito aquí que has montado. Chiringuito, sí, nunca mejor dicho. Y nada, pues hasta la próxima, supongo. Hasta la próxima. Un placer. Hasta luego, chicos.